Le agradezco al Señor que cada día Él nos sostiene con su mano y podemos estar firmes aún en medio de la prueba, aún en medio de la batalla. Amén. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a pedirle que Dios hable a nuestra vida. Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor, con tu palabra, Dios. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y a tu semejanza y levántanos, Señor. Levanta un ejército fuerte, valiente y guerrero en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, voy a empezar a leer el libro de Números, capítulo 10. Libro de Números, capítulo 10. Y sabes, el día de hoy vamos a estar reconociendo a nuestro enemigo. Sabemos quién es nuestro enemigo, ¿sabes? Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu vecino, tampoco es tu jefe. La persona que tú ves físicamente, no, ese no es tu enemigo. La Biblia dice que tenemos, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra esos principados en las regiones celestes que se levantan a combatir, a hacer guerra y a oprimir al reino de Dios. El enemigo son potestades espirituales. Todo lo que manda el diablo es nuestro enemigo, mis hermanos. Amén. Así que dice el libro de Números, capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocares solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Cuando tocareis alarma, entonces moverás los campamentos de los que están acampando al oriente. Cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acompañados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las retendréis por estatuto perpetuo por vuestra generación. Y cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Sabes, aquí está un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo y dice que toquemos trompeta, que toquemos trompeta. Que cuando nosotros toquemos la trompeta es porque hay indicaciones de parte del cielo. Y sabes, hay trompetas que se están tocando en el nombre de Jesús, pero lamentablemente muchos de los hijos del Señor estamos durmiendo, estamos derrotados, estamos caídos, no escuchamos, estamos sordos y no podemos escuchar los sonidos de las trompetas. Hay trompetas en los cielos que se están tocando. Dice, de acuerdo a la lectura, dice que que se compraran, dijo, haz 2 trompetas de plata. Aquí Jehová le habló a Moisés y le dice, fabrícate 2 trompetas de plata. Cuando toques las 2 trompetas, ok, eso va a significar que toda la congregación se va a reunir a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero si tocas una trompeta, entonces van a venir solamente los príncipes, los príncipes, los jefes de los militares.
Dice, si tocas alarma, quiere decir que los campamentos se tienen que mover. Los que están cerca al oriente se van a mover. Pero sigue diciendo, si tocas alarma por segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Bueno, hay diferente sonido de trompeta. Pero también sigue diciendo que los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas y tendrán por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocarán alarma con las trompetas. Y yo creo de parte del Señor, hermano que nos escuchas, que en el cielo se están tocando alarma, trompeta de alarma, trompeta de alarma, para que el pueblo del Señor se levantare, dice, y cuando salieres a la guerra. Sabes, hay una guerra espiritual que tú y yo tenemos que afrontar, que tú y yo tenemos que estar allí en esa guerra, porque ciertamente cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo hay veces que nos dice, hey, estad quieto, no hagas nada, yo pelearé por ti. Pero ese estar quieto no quiere decir quédate en tu casa, en tu cama, durmiendo, quédate cómodo, no hagas absolutamente nada. No, ese estar quieto, ¿sabes qué significa? Estar peleando la batalla, estar peleando en la guerra a través de las armas espirituales de nuestro Señor Jesucristo. El estar quieto, cuando dice el Señor, estad quieto, yo pelearé por ti, nos está diciendo que levantemos clamor de guerra en lo espiritual, que peleemos en lo espiritual, no en lo natural. No le vamos a ir no vamos a ir a hacer si tenemos un conflicto con una persona, bueno, no le vamos a ir a gritar, no vamos a ir a discutir, no nos vamos a pelear al tú por tú. No, la lucha no es contra carne ni sangre. Cuando dice la palabra estad quieto, quiere decir que tú te mantengas confiado en Jehová, porque Él te dará las estrategias para pelear, porque Él te dirá y te conducirá y te dará la instrucción para que esa guerra tú la ganes. Todas las guerras en las cuales estamos inmersos y nos tomamos de la mano del Señor, las vamos a ganar. Aquí la palabra de Dios dice, cuando salieres a la guerra. Así que hay tiempos de estar quieto, pero hay tiempos de salir a la guerra. Cuando salieres a la guerra, dice, hay tiempos en nuestras vidas donde estamos dentro de esa guerra. Dice, cuando tú salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te molestare, allí en tu casa, ahí en tu familia, ahí dentro de los tuyos, ahí en tu hogar, ¿sabes? Se levanta un enemigo que molesta. Se levanta un enemigo que quiere destruirte, matarte y robarte, que está ahí constantemente molestando. Dice, cuando se levantare tu enemigo ahí en tu tierra, tocaréis la trompeta, tocaréis alarma con las trompetas. Amén. Así que el Señor quiere que tú y yo toquemos esa alarma. Voy a ir al libro de Nehemías. Estamos viendo en estos miércoles, mis hermanos, estamos viendo en el libro de Nehemías cómo
pueblo que estaba desbaratado, dice que sus puertas estaban quemadas y que el muro estaba derribado y que todas las casas estaban desiertas, de donde no había nada. De ahí Dios levantó una vez más la ciudad. Pero le tuvo que hablar a Nehemías y le dijo, ¿sabes qué, Nehemías? Vete allá a tu pueblo y empieza a levantar y empieza a edificar. ¿Por qué? Porque Dios le dio una encomienda a Nehemías y Nehemías escuchaba la voz de Dios y seguramente Nehemías escuchó la voz de la trompeta de alarma. Es un trueno de alarma, es un sonido de alarma que se está levantando para que los hijos de Dios nos levantemos y hagamos guerra contra nuestro enemigo. Por eso tenemos que reconocer a nuestro enemigo. Tenemos que ubicarlo bien y decirle, ¿sabes qué? Tú estás debajo de mis pies. El lugar de nuestro enemigo está debajo de nuestros pies. Amén. Mira lo que le dijo Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, verso número 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Ha habido momento en que te has levantado, a que te has esforzado, has sido obediente al Señor y has tomado fuerzas de debilidad y has querido levantarte una vez más. Pero sabes, a la medida que tú te levantas, también se levantan los enemigos en contra tuya. Y aquí con el pueblo en Jerusalén no se levantó un pueblo enemigo. Fíjate, se levantó Sanballat, se levantó Tobías, se levantaron los árabes, se levantaron los amonitas, se levantaron los de Astarot. Se levantaron allí muchos enemigos. No se levantó solamente uno, se levantaron allí muchos enemigos. ¿Por qué? Porque estaban viendo que los portillos ya se estaban reparando. Los portillos son unos hoyos que están en las paredes o en los muros, en las paredes viejas. Y se hacen unos hoyos, se va descarapelando la pared y con el tiempo se hacen unos hoyos y sabes, por esos hoyos entran roedores, serpientes, todo lo que viene a matar, a robar y a destruir. Por esos portillos entran los demonios. Y sabes, muchas veces en nuestras vidas ha habido portillos y hay portillos por los cuales se entra el maligno. Entra el maligno. Son puertas abiertas que nosotros en nuestra vida permitimos esos portillos. Por ejemplo, si nosotros somos hijos de Dios, pero todavía tenemos una adicción y no salimos de esa adicción, bueno, ese es un portillo que está abierto, ese es un hoyo por el cual se mete el enemigo. Hace muchos años yo escuché una anécdota de una familia allá en Estados Unidos donde las casas son grandes y son de madera. Y en la parte de abajo tienen sótano. Imagínate una casa de esas. Pues dice que la familia se fue a pasear. Pero cuando la familia regresa, ¿sabes qué es lo que sucedió? Se metió una serpiente muy grande a su casa. ¿Sabes por qué se metió la serpiente? Porque había un portillo. Había ahí un portillo, había un hoyo por la cual la serpiente se metió. Y cuenta la familia, porque esto es un hecho real, cuenta la familia que cuando entran a su casa, la mesa estaba boca abajo, el librero estaba tirado, los vidrios estaban rotos, estaba todo un desastre.
todo estaba en el suelo, todo estaba roto, desordenado. ¿Sabes? Había entrado una serpiente tan grande y tan grande que solamente con el mover de su cola empezó a tirar todas las cosas porque había un portillo. Y sabes, si en nuestra vida hay un portillo, probablemente no estamos identificando que a través de ese hoyo el enemigo se mina y nos roba. Por eso tenemos que estar atentos en el área espiritual, que no haya un portillo. Dice la Biblia que aquí en Nehemías ellos ya estaban reparando los portillos. Y ya estaban cerrando en el área espiritual esos hoyos por los cuales se minaba el enemigo. ¿Y sabes qué hace? El enemigo se enfurece, se enoja y dice, no, a mí no me van a echar de aquí. Por eso dice aquí, y lo voy a leer una vez más, entonces, verso 7, pero aconteció que yendo Sanballat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Astarot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron. El diablo se enoja cuando tú empiezas a cerrar los portillos. ¿Sabes? Todo pecado en el cual nosotros estamos inmersos son portillos, son puertas al enemigo que le permitimos para que venga a matar, a robarnos y a destruirnos. La falta de perdón es un portillo. La falta de perdón nos carcome el alma, nos llena de amargura, no podemos disfrutar las bendiciones de Dios que vienen adelante porque hay un hoyo. Hay un hoyo y por ese hoyo se pierde la bendición porque se introduce el enemigo. Así que tenemos que identificar por qué áreas el enemigo nos está robando. Hay que cerrar esos portillos. Si tú ves que el enemigo se enoja más es porque los portillos están siendo cerrados. Así que que no te sorprenda. Sigue diciendo en el libro de Nehemías capítulo 4 verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice, todos se pusieron, los árabes, los amonitas, Sanballat, Tobías, todos se pusieron de acuerdo. Todos estaban en contra de Jerusalén. Y sabes, así tal vez te puedas sentir en esta guerra, en esta lucha espiritual, que hay gente que se levanta en contra tuya, que hay gente que no está contigo, o que se decía ser tu amigo y que ya no está y que hay traición. No importa. Todas esas cosas suceden cuando estamos en una guerra. Pero tenemos que seguir adelante, dice. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En la situación en la que tú te encuentres, yo te pido que tú te levantes como un soldado de Jesús y combatas al enemigo. Pero no sin antes, ponte a orar. Dice que estos hombres, oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en esa guerra espiritual, no podemos dejar de orar. No podemos dejar de pedirle dirección al Espíritu Santo. No podemos decir, sí, yo con mis propias fuerzas voy a salir adelante. No podemos. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque Él va delante de nuestro batallón. Podemos tener estos soldados que están aquí alrededor mío, estos pueden estar aquí, pero sabes, el que va delante es Jesús. Jesús debe ir delante de tu batallón, porque Él es el que te da la victoria. Así que si nosotros nos ponemos a orar en medio de la guerra, sabes, vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria. Estos dice que se pusieron a orar y dice que en la noche y que pusieron guarda contra sus enemigos de día
y de noche. Hay momentos en los que podemos levantarnos a orar. Hay momentos en los que tenemos que estar velando. Hay momentos en los que vamos a ayunar. Y hay otros momentos en los que vamos a estar luchando en esa área espiritual. Pero no podemos quedarnos viendo y decir, es que mi familia está perdida porque, bueno, hasta que Dios los toque. No, no podemos tener el pensamiento de decir, al fin que todo está en las manos del Señor. El Señor sabe cuándo, porque el Señor tiene sus tiempos. El Señor sabe cuándo va a tocar a mi esposo. No es cuándo. No es ese pensamiento de decir, el Señor sabe por qué estoy en esta situación. No, mi hermano, el Señor nos está diciendo que hay tiempos de guerra y que hay que identificar a nuestro enemigo y que ocupemos las estrategias que Dios nos ha dado para pelear, para guerrear, no para decirle, Señor, pues tú sabes cómo y cuándo. No, tenemos que venir a su presencia, tenemos que orar y poner guardia de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sabes, cuando tú le echas ganas y quieres salir adelante y dices, sí, en el nombre de Jesús voy, pero se levantan más enemigos. Conspiran en tu contra y parece que las fuerzas se debilitan. Dice aquí que los que acarreaban el escombro ya estaban todos ahí, que ya no podían seguir adelante. Yo no sé cómo te pase a ti, pero hay veces que yo me despierto por las mañanas y decimos, Señor, pues ¿qué está pasando? Parece que no tengo fuerzas. Parece que estamos en una lucha que no hay salida, que no hay respuesta. Faltan las fuerzas. Y parece ser que nuestro corazón, nuestro pensamiento nos dicen que no podemos seguir adelante, que no podemos seguir edificando. Pero eso es parte de la lucha. Es esa la lucha espiritual en donde te faltan las fuerzas, pero en el nombre de Jesús viene la presencia del Espíritu Santo y te levanta. Amén. Así que estos decían, uy, no, ya se les acabaron las fuerzas a los que están edificando, a los que están levantando el escombro. No, ya como que ya no pueden edificar. Dice, y nuestros enemigos dijeron, ¿sabes? Cuando tu enemigo identifica que tú menguas, el enemigo ataca. Cuando tú te sientes que estás menguando, parece ser que el enemigo se levanta. Dice, verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y así es el enemigo, dice, que no nos den, que no nos vean, que no nos observen, que no se den cuenta, porque en cuanto menos piensen, vamos a estar en medio de ellos y los vamos a matar. Son las estrategias. Por eso tenemos que reconocer a nuestro enemigo. Tenemos que reconocer que en momentos vulnerables de nosotros como seres humanos es cuando el enemigo viene y nos pone en el pensamiento, ese pensar derrota. Nos pone en el pensamiento frustración, enojo, desconsuelo. Nos pone en el pensamiento, estás sola, no vas a salir adelante, porque viene esta parte, dice que el enemigo viene y dice, que no sepa, que no sepa que yo le estoy diciendo que está sola, que no sepa, que yo soy la que le estoy diciendo que está enferma y que ya se va a morir, que no sepa que yo soy la que le estoy diciendo que sus hijos son un fracaso, ¿verdad?
Y dice, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Sabes? Hay una obra que se tiene que levantar. Hay una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada una de nosotras, mis hermanas, como mujeres, y levantar la obra que Dios nos ha dicho. Podemos tener un ministerio grande, pero sabes, sobre todas las cosas tenemos una familia por quien luchar. Tenemos una obra que hacer. Pero si tú permites que el enemigo entre sigilosamente y tú no te das cuenta, entonces esa obra no la vas a poder llevar a cabo. Verso número 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, habían judíos. Nosotros nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Dice, de todos los lugares de donde volvieren, el enemigo vendrá sobre ustedes. Dice que hasta 10 veces le repetían lo mismo. Les decían, tus enemigos van a venir, tus enemigos te van a atacar, tus enemigos van a caer sobre ti. No vas a poder levantarte. Tal vez era como un anuncio o tal vez era en forma de una amenaza y de decir, no vas a poder. Pero dice que una vez y otra vez y otra vez, tal vez era una alerta de los judíos para el mismo pueblo judío y de decir, mira, los enemigos van a venir sobre ti. Están conspirando, se están preparando para venirte a destruir. Y dice que les decían una y otra vez. Y sabes, cuando estamos viviendo una situación difícil, estamos en medio de la guerra, vienen malas noticias. Y viene una vez, y viene otra vez, y viene otra vez, y puede venir hasta 10 veces esas malas noticias. Pero así trabaja el enemigo. No te desanimes, es parte de la guerra. Es parte de las estrategias del diablo. No te desanimes. Verso número 13. Entonces, mira lo que hicieron estos hombres. No se pusieron a llorar. Ay, sí, hasta 10 veces nos han dicho que no podemos. Si es cierto, no podemos. No, este pueblo, mira lo que hizo. Verso número 13. Si tienes ahí un marcatexto, que no se te olvide este verso. Nehemías 4:13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ya está identificando el enemigo. Ellos ya tenían identificado, ya habían reconocido, ya habían visto las estrategias del diablo. Ahora viene nuestra estrategia. Y la estrategia de parte de Dios en esta tarde dice poner. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Esa fue la estrategia que Dios le dio a Nehemías, poner allí por familias. Por familias. Sabes, nosotros podemos hacer lucha, guerra espiritual con nuestras familias. Tú me puedes decir, es que yo soy sola. Es que yo soy una persona, la única que conoce de Dios, pues tú. Si no hay de otra, tú y el Espíritu Santo vas a salir adelante. Pero si tienes a tus niños, jala a tus niños. Involucra a tus niños en la oración, en la súplica, en el guerrear. Enséñales a tus hijos a ser guerreros. Enséñales a tus hijos a pelear la buena batalla de la fe. Porque dice Nehemías que puso por familias.
Si tú estás viviendo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, si tú tienes una familia, como familias, levantémonos en el nombre de Jesús. Pongámonos en un punto estratégico para pelear. El Señor quiere que nos levantemos por familias. Tú puedes decir, es que yo soy sola en mi casa y no tengo con quién orar y no tengo con quién ayunar. Bueno, tienes una familia de Dios y somos nosotros. Somos nosotros. Al Señor no le ha placido que estés sola, que estés solo. Tú cuentas con nosotros. Por eso te decimos, háblanos, márcanos, coméntanos, escríbenos en los chats. Márcale al pastor directamente, dile cuál es tu necesidad, porque somos un pueblo, somos la familia de Dios. No te creas esa mentira del diablo que te dice que estás sola. No, no estás sola. Tienes una familia de Dios y somos nosotros. Sabes, hemos estado orando por ti, hemos estado orando en las madrugadas, hemos estado intercediendo por tu vida, por tu familia, por tus peticiones. Dice la palabra, por familias. Intégrense por familias. Amén. ¿Pero con qué? Con espadas, con lanzas y con arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Se levantó uno se tuvo que haber levantado, fue Nehemías. Uno en tu familia se tiene que levantar. A lo mejor eres tú, mi hermano. A lo mejor eres tú, mi hermana, que tú me estás escuchando. Tú levántate y dile a toda tu gente, no temas. Acordaos del Señor grande y temible. Dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No temas y pelea. Esa es la indicación en esta tarde. No temas y pelea. No temas para atrás ni para agarrar vuelo, decía mi papá. Necesitamos no temer y pelear. No podemos continuar viendo cómo el diablo nos destruye. Hay muchas familias, hay familias que me están viendo y que han sido violentadas por Satanás. Pero en el nombre de Jesús, dice el Señor, no temas, levántate y pelea. Pelea, tú tienes por qué pelear. Pelea por tus hijas, pelea por tus hijos, pelea por tu esposo. Pelea por tu nación, pelea por tus pastores. ¿Cuántas veces oras por tus pastores? Pelea la buena batalla de la fe. No temas y pelea, dice el Señor. Verso número 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido. Lo que habíamos entendido. ¿Sabes? El Espíritu Santo derrama un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia. El Señor Jesús no quiere que peleemos con nuestras fuerzas, con puños, o a bofetadas, ¿no? O a jalones de pelos. No. El Señor Jesús no quiere que digamos, bueno, voy a ayunar. Ahora voy a velar, ahora voy a orar 3 horas, ahora no es con tus fuerzas, lo tienes que entender. Para que puedas vencer esta batalla, la tienes que entender. ¿Qué tienes que entender? Que Dios hable a tu corazón y tú puedas entender para poner por obra su instrucción. Si tú primeramente no oras al Señor y le pides la instrucción y que tú entiendas, puedes ayunar tantas horas, pero no va a pasar nada porque no lo has entendido.
Hay mujeres que hemos orado y que hemos clamado y que hemos ayunado y sabes, no ha pasado nada. Porque hay cosas que tal vez no hemos entendido, como el cambiar nuestro carácter, como el negarnos a nosotras mismas y a poner en primer lugar a Cristo Jesús. Tenemos que entender, dice, cuando los enemigos, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, tenía escudos, tenía arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Todos estaban preparados. No había ni grande ni chico. Todos estaban inmersos en la obra. Estaban reedificando. Pero no lo estaban haciendo con sus fuerzas. Tenían entendimiento de lo que Dios les estaba diciendo. Porque con una mano trabajaban en la obra los que edificaban, los que acarreaban y los que cargaban. Pero con la otra dice que tenían la espada. Con la otra tenían la espada. Y dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. Y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían las lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Todos estaban inmersos, los jóvenes, los grandes, los niños. Todos estaban allí en la obra. Pero, ¿sabes? Dijeron, vamos a unirnos, vamos a estar juntos. Donde escuchares el sonido de la trompeta, allí nos vamos a juntar, vamos a estar unidos, vamos a estar en un mismo espíritu y vamos a seguir peleando. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu hermana que me escuchas, hermano, que tú estés en el mismo espíritu. Si tú estás siendo alimentado de este ministerio, te pido que estés en el mismo espíritu, que nos levantemos a luchar, que nos levantemos a pelear, que nos fortalezcamos en Cristo y que le pidamos al Señor que Él nos dé entendimiento, que podamos entender para poder hacer su voluntad. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que te levantes y que trabajes en la obra que Dios te ha dicho que edifiques, pero del otro lado que tengas la espada. No puedes seguir adelante si no tienes la espada. Necesitamos ser diestros en la espada. ¿Sabes? Estamos tomando un curso por parte de la escuela
de Microsoft y nos dice muchas indicaciones y yo puedo decir, bueno, sí, más o menos le voy entendiendo, pero no es hasta que yo me meta a la aplicación y yo empiece a trabajar, entonces voy a ser diestra, voy a poder decir si ya sé utilizar estas plataformas. ¿Sabes? Así es con la espada. La espada podemos venir a la palabra y decir, bueno, sí, conozco desde Génesis hasta Apocalipsis, pero pues no sé cómo que de dónde empiezo, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos dice que necesitamos la espada, necesitamos ser diestros en la espada, necesitamos saber manejar la espada, las lanzas, el escudo, porque estamos en una guerra. Amén. Y termino con el libro de Hebreos capítulo 4, verso número 12. Un versículo que todos sabemos, pero que necesitamos tomarla como un arma, como esa arma de guerra que es la espada. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada. De un lado pelear y del otro tenemos la espada. ¿Por qué necesitamos la espada? La espada es la palabra. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque es una palabra viva y porque es una palabra eficaz, es decir, que no falla. Es decir, que no tiene falla, que es exactamente lo que nosotros necesitamos. Eso quiere decir eficaz. Es palabra viva y es palabra eficaz, dice su palabra. Y dice que es cortante, es más cortante que una espada de dos filos. Y esa palabra dice que penetra, esa espada penetra hasta partir el alma y el espíritu. Llega a lo más profundo, a las coyunturas y a los tuétanos. Llega a ese lugar que quiere llegar. Y sabes, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, entenderás, tendrás entendimiento y sabes qué va a ser en ese momento cuando tu mente es iluminada por la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? Los enemigos saldrán huyendo, porque ciertamente por un camino vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. Y no estás solo, tienes la familia de Dios. Los que están a tu lado somos la familia de Dios. No temáis, pelea por tus hijos, por tus hijas, por tu familia. Pelea, guerrea. No te conformes a decir que el diablo nos dice que tenemos un mal diagnóstico. En el nombre de Jesús cambiamos todo diagnóstico de muerte a vida. En el nombre de Jesús llamamos las familias a la restauración. Declaramos vida. Y todo lo que el enemigo se levanta en contra, nosotros lo refutamos con la palabra de Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Recibe un fuerte abrazo de parte de los pastores. Estamos orando y te pedimos que tú seas aquel que se levante a pelear por tu casa. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.